Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la escuela sabática. Quiero recordarle que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el desierto. Y durante esta semana que ya comenzamos, estamos estudiando este tema también muy interesante que se titula Apostasía en el Jordán. Y estoy muy seguro que usted ya está memorizando ese texto, pero quiero que lo repitamos juntos aquí. Vayamos a la palabra de Dios y leamos qué es lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 10. Vamos allá, 1 Corintios, capítulo 10. Y ahí vamos a leer el verso número 12, que nos dice así. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Una advertencia para cada uno de nosotros. Vayamos a Dios en oración. Acompáñenme. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos ayude, quede con nosotros y que con su buen espíritu podamos entender lo que su palabra quiere hablarnos para este día. Guárdenos aquí, bendiga también a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y hoy tenemos un apartado muy interesante que lleva por título La maldición nunca vendrá sin causa. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿con qué atractivos intentó Satanás enredar a los hijos de Israel cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida? Esto es, recordemos, nuestro título, La maldición nunca viene sin causa. ¿Qué es lo que Satanás hizo para que el pueblo de Israel pues cayera o sucumbiera ante el pecado? Veamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice, lo que investiguemos en la Biblia, en el libro de Números, capítulo 25, en el verso número 1, y ahí leemos así. Cuando Israel estaba en Sittim, los hombres de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. ¿Se da cuenta? Es una cosa terrible. Estaban en Sittim y entonces comenzaron a cometer fornicación. Esta es una cosa terrible porque ahora iba a pasar algo complicado. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, estaba a punto de poseer esa tierra y Satanás hizo un plan de tal forma que los hijos de Israel comenzaron a cometer fornicación con las hijas de Moab. Muy bien, este es el plan que Satanás había ideado. Es un plan que arruinó la situación que ellos estaban teniendo. Recuerden que no había maldad en ellos, no había reprensión, estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. No los pudieron maldecir, sino que en vez de maldición venía bendición. Pero ahora Satanás introdujo este elemento que produjo pues un mal en el pueblo de Israel. Es una cosa terrible. Muy bien, pero vamos a la siguiente parte. Leamos nuestra siguiente pregunta. Mire cómo nos dice. ¿Qué hicieron los moabitas para alejar aún más a Israel de Dios? Muy bien. Primero trajo el incentivo de las mujeres para producir fornicación. Pero aún hicieron más cosas para alejar al pueblo de Israel. Veamos qué es lo que la palabra de Dios nos habla en relación a este asunto. Leamos aquí en el libro de Números, capítulo 25, y ahí vamos a leer el verso 2 y el verso 3. Ellas los invitaron a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El pueblo se unió a Baal Peor y el furor del Eterno se encendió contra Israel. Muy bien, el plan fue muy elaborado. Llevaron a las mujeres, los hijos de Israel cometieron fornicación con las mujeres, estos tuvieron relaciones con las mujeres, que no debía haber, ya habíamos leído en las lecciones anteriores que no debía mezclarse los pueblos, pero ahora ya había habido esta mezcla y ahora los invitaron a comer. Invitaron a que se inclinaran ante los dioses y los hijos de Israel lo hicieron. Se inclinaron ante los dioses que no debían hacer. Y entonces la ira de Dios vino sobre Israel.
Veamos cómo nos los describe la pluma inspirada, este evento trágico. En el libro de Patriarcas y Profetas, página 485, nos explica así. Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses, y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos le consideraban profeta de Dios, y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. ¿Nos damos cuenta? Cuando leemos la Biblia que ellos cometieron fornicación y comieron cosas sacrificadas a los ídolos y participaron del culto de los ídolos, pareciera algo muy simple. Pero cuando el Espíritu de Profecía nos narra cómo fue esto y cómo el profeta que había tratado de maldecir no pudo y diseñó el plan inspirado por Satanás, por supuesto, para hacer caer a los hijos de Israel, y este sí funcionó, pues apelaba a las pasiones humanas, a las pasiones carnales. ¿Se da cuenta? Pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte de este párrafo, Patriarcas y Profetas, página 485, que nos dice así. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás, hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces fueron inducidos por las mujeres, por las fiestas, por la música, y finalmente la lealtad que tenían hacia Dios la dejaron a un lado. Y aquí venía la complicación, porque ya había hablado allá, ¿cómo voy a maldecir a quien Dios no maldice? No lo podía maldecir. Muy bien, pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo. Se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 485, y nos dice así. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto. Uno de los incentivos que opcionaban eran mujeres, comida, bailes, músicas y vino, que nubló totalmente sus sentidos. Muy bien. Y así entonces ellos comenzaron a no tener decisiones correctas. Pero todavía hay más. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte. Mire cómo nos dice. Y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. ¿Se da cuenta? Fueron inducidos a postrarse ante ídolos que ellos sabían que no era nada. Ellos habían visto toda la idolatría en Egipto, habían pasado por todas estas situaciones, habían visto cómo Dios detestaba la idolatría. Sin embargo, ahora, estando ya contaminada su mente con la comida, estando contaminada su mente con el vino, estando contaminada su mente por la lascivia, se inclinaron ante los ídolos. Muy bien, ¿qué más pasó? Veamos lo que la pluma inspirada nos habla. Veamos en la siguiente parte de este párrafo. Mire cómo nos dice. No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los ardides de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. Allegóse el pueblo a Baal peor. ¿Se da cuenta? Estos israelitas que hasta ese momento habían sido fieles y habían mostrado una fortaleza cuando se encontraban del lado del Señor para destruir las naciones paganas, que se había llegado el tiempo en que Dios las visitaría, ahora estaban totalmente dejados llevar por Satanás. Y aquí en esta situación ellos se entregaron a la idolatría. Muy bien, ellos hicieron aquello que no debían hacer, y finalmente la palabra de Dios dice que ellos se entregaron a Baal peor, se inclinaron ante los ídolos, hicieron todo tipo de cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, y finalmente la ira de Dios se enciende sobre ellos. Muy bien.
Así que ya sabemos qué es lo que aconteció allí y qué es lo que Satanás utilizó. Mujeres, comida, bebida, música y finalmente la adoración de los ídolos. Muy bien, pero hay más. Vamos a nuestra siguiente pregunta. Acompáñenme a esta parte. ¿Qué rápido castigo envió Dios a los desobedientes y por qué? Muy bien, ya sabemos ahora, se extendió. Los primeros en cometer el mal fueron los líderes, los ancianos. Muy bien, se cometieron el mal inmediatamente. Y de ahí todos los demás siguieron. ¿Cuál fue el castigo que Dios puso y cuál es la razón de que Dios puso este castigo de esta manera? Vayamos a la palabra de Dios una vez más y leamos lo que nos dice en Números capítulo 25. Ahora vamos a leer el verso 4. Mire cómo nos dice. El Eterno dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos en pleno día ante el Señor. Así el furor del enojo del Eterno se apartará de Israel. Muy bien, los príncipes, porque ellos habían caído en este problema. Muy bien, eso es lo que iba a pasar ahora. Pero leamos más adelante el verso 5 y después el verso 9. Mire cómo nos dice. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Baal-peor. Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Nos damos cuenta? Es una cosa terrible, porque ellos habían contaminado, su mente se había quedado desbalanceada y ahora tuvo que venir un castigo severo. Muy bien, 24,000 tuvieron que morir. Pero ¿por qué el castigo fue tan severo? ¿Y por qué había que ahorcarlos y ponerlos allí para que todos lo vieran? Pareciera algo inaudito. Pero investiguemos un poco más en la pluma inspirada y veamos lo que nos dice. Leamos allí. Patriarcas y Profetas, página 485, nos explica: estalló en el campamento una terrible pestilencia de la cual decenas de millares cayeron prestamente víctimas. Dios ordenó que quienes encabezaron esa apostasía fuesen ejecutados por los magistrados. La orden se cumplió inmediatamente. ¿Nos damos cuenta? Fueron muertos, así como la palabra de Dios nos dice. Pero aún hay más. Mire cómo dice el siguiente párrafo. Los ofensores fueron muertos y luego se colgaron sus cuerpos a la vista del pueblo, para que la congregación, al percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas, adquiriese un sentido profundo de cuánto aborrecía Dios su pecado y de cuán terrible era su ira contra ellos. ¿Se da cuenta? El pecado se diseminó por el campamento, pero asimismo se trajo un castigo para que el pueblo entendiese que Dios aborrecía todas las cosas que el pueblo de Israel había hecho hasta ese momento. ¿Se da cuenta? Es una escena trágica y terrible, pues estaban en las fronteras y estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Muy bien. Pero nuestro estudio ha concluido aquí. Continuaremos el día de mañana. Por hoy quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite leer su palabra. Podemos aprender las cosas que ocurrieron y cómo cada una de estas cosas pueden traer una enseñanza para nuestras vidas. Conocer al Dios de Israel que aborrece el mal, el pecado. Queremos pedir que nos ayude para que podamos vivir según su voluntad y al encontrarnos también en este tiempo final a punto de entrar en la Canaán celestial, pedimos que nos dé fortaleza para vivir según lo que Dios pide. Bendiga a cada uno que nos ha visto y escuchado, quiera ayudarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.